Si alguna persona quiere aplicar para un trabajo en Royal Caribbean, ¿cuánto dinero más o menos puede ganar empezando? O sea, entrando al barco. Pablo, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en un barco o en un crucero en general? Y aparte, el trabajo que hago no me gusta, lo amo. Es diferente. Sí. Y encima me pagan. Exacto. O sea, que para mí no es trabajo, es todo positivo para mí. ¿Y si hay algo que no te gusta o que pudieras cambiar? Viajeros, en el video anterior les contamos cómo es vivir un crucero como turista, las islas que se visitan, cuánto cuesta y todas las instalaciones que tiene este hermoso barco. Pero en el video de hoy vamos a tratar de averiguar cómo es la vida trabajando para Royal Caribbean. Voy a tratar de encontrar a la mayor cantidad de trabajadores que quieran responderme a estas preguntas porque tengo muchas interrogantes. ¿Cuánto dinero se gana? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Cuánto tiempo pasan a bordo? Y si es muy fácil o difícil en caso de que tú que estás viendo este video te interese pues trabajar en un crucero también. Así que quédate viendo hasta el final y acompáñame mientras recorro el barco y encuentro a trabajadores que quieran hablar con este loco de viaje. Miren, acá estamos con Andrés, él es de Panamá, ya lo conocíamos antes por ahí caminando en el crucero, ¿verdad? Muy amable. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, tú sabes. ¿De qué parte de Panamá eres? Yo de Bocas del Toro. ¿De verdad? Sí. Uno de los lugares que más soñamos con ir en Panamá. Pueden ir donde están las mejores playas. Sin duda, sin duda. Bueno, ¿qué dices tú, Boca del Toro o San Blas? Los dos. Ah. Pues San Blas tiene playas bonitas, al igual Sí. que Bocas del Toro. Sí, es verdad, es verdad. No, son dos paraísos en Panamá. Yo tuve la oportunidad de visitar San Blas hace muchos años, pero tenemos pendiente ahí Bocas del Toro. Andrés, ¿cuánto tiempo tienes trabajando en crucero? Bueno, yo tengo 14 años trabajando en crucero ¡Wow! Royal. He estado como en 8 o 9 diferentes barcos, Siempre con Royal. siempre con Royal. ¡Wow! ¿Cómo me describirías la vida dentro del crucero como un trabajador? Bueno, no todo lo que brilla es oro, se ve bien, Sin duda. pero se trabaja duro. ¿Cuántas horas al día más o menos? No todo dependiendo de la situación y el movimiento, porque en el restaurante tenemos que soportar a todos los restaurantes, te da el Windjammer, Soft Grill, el room service, todo lo que es restaurante, family partner. O sea, tú trabajas en diferentes restaurantes, tanto los que son gratis para los clientes como también algunos que se pagan extra, ¿no? Así es. ¿Y tienes toda la vida trabajando en restaurantes o has cambiado de posiciones dentro del barco? En el restaurante. Comencé como room service, llevando Ok. las comidas a los cuartos. Ok. Después pasé al comedor, Ok. asistente de mesero. Después fui mesero y ahora estoy en especialidades. ¡Wow! Felicidades, felicidades. ¿Cuánto tiempo pasas a bordo, Andrés? 7 meses y medio. Y luego, vacaciones. Nos dan 2 o 3 meses de vacaciones y luego me vuelvo. Y tú, me imagino, vuelves a Panamá, descansas ahí un ratico Así es. y te vuelves para el crucero. Sí. ¿Qué sientes, Andrés, que ha cambiado en los cruceros desde hace 14 años a ahorita? Muchas cosas han cambiado, tanto como los menús en el restaurante han cambiado, porque antes teníamos diferentes menús y teníamos un menú de postre aparte, pero ahora todo el mundo está en un solo menú que nos hace más fácil para nosotros. Claro, porque me imagino a tanta gente pidiendo tantas cosas diferentes. Sí. Una locura, ¿no? Así, ahí ves todo lo que ves, tanto entrada, plato principal, postres, todo está en un solo menú. ¿Qué tal fue la aplicación? Me imagino que la tuviste que llenar hace una sola vez hace 14 años para entrar en el crucero. ¿Considera que fue fácil? O sea, cualquier persona que quiera puede trabajar en un crucero o tienes que tener habilidades especiales. No, cualquier persona puede trabajar en un crucero, nada más tienes que proponértelo y echarle ganas. ¿La entrevista fue complicada? O... No, te hacen una entrevista presencial, después una por cámara, tanto en español como en inglés, porque la compañía es una compañía estadounidense. Sí. Solo tienes que hablar inglés y español también. Si te tuviera que preguntar, ¿qué es lo que más te gusta del trabajo en Royal Caribbean? Interactuar con personas de diferentes nacionalidades. Y si hay algo que no te gusta o que pudieras cambiar. No podía cambiar, no sé. No sé cómo responderte en esa pregunta. Quizás las rutas, hay unas rutas que son mejores, hay unas rutas que son no muy convenientes para nosotros. Pero ahí vamos. Claro. Y una historia que te haya marcado en estos 14 años trabajando. Ajá, exacto. Una historia que me ha marcado.
No, nada más empezando cuando estábamos haciendo un crossing de Málaga hacia Puerto Rico, había unas olas enormes, Wow. que sí no lo recuerdo, y una vuelta que estábamos yendo en el Brilliance hacia Rusia, que Ok. nos salió un submarino atrás, el ¡Wow! barco tuvo que bajar la velocidad y reportarse. Claro, claro, wow, qué locura. Sí, recuerdo. Si alguna persona quiere aplicar para un trabajo en Royal Caribbean, ¿cuánto dinero más o menos puede ganar empezando? O sea, entrando al barco, no sé, $1,000, $2,000 al mes, qué sé yo. Esa pregunta no te la puedo responder por Ah. el simple hecho de que todas las posiciones no se cobran igual. No, pero yo digo empezando en la más baja, pues. O sea, como el sueldo mínimo en el barco. No sé, aquí no es sueldo mínimo. Ah, ok, no hay sueldo mínimo. Ok. Está bien, Andrés. Bueno, muchísimas gracias igual por las preguntas y que te siga yendo increíble. Aquí estamos con Clemente, una de las personas que trabaja en el crucero. Él es el quien nos limpia nuestra habitación y es de Filipinas. So, Clemente, Yes. tell me something. How could you describe life inside the cruise? Well, life inside the ship is a little bit tough and hard. First one is like you're far from your family. Yes. That's the number one thing, homesick and but we're here for the family and we work, for our family home, kids and go to school and every day buy something to eat and yeah. So How much time do you spend in the ship before going back home? we have like 5 months and 3 weeks contract. It's Okay. a regular contract in the ship. But 5 months and 3 weeks. And 3 weeks, yeah. But you can extend if you have like valid reason. But Yeah. usually that is our contract in the ship. And after those 5 months, you go back home for how long time? Well, after 5 months, 3 weeks, you need to go vacation for at least 2 months. Recharge. Yes. Go back to work again For another for 5 another months. 5 months. In 3 weeks. And during your 5 months here in the ship, how many hours do you work a day? Well, we actually work 9 hours. 9 hours. Yeah, up to 10 hours a day. It depends, but you need to prepare, like this one, you need to prepare things before you start or after you work, so easy for you to the next day. Clemente, may I know how much money like a person like you doing the cleaning of the rooms can Ah. make a month in a contract? That the thing is confidential. Okay, Yeah, okay. it's But confidential. you don't have to give me the exact amount, We just have only average. basic. We have only basic. Only basic? Yeah, we have basic here on the ship. So yeah, we have like basic. Depends. Some people have basic, Yeah. and some like for us stateroom is like gratuity. Ah, you live more based on gratuities Gratuity from the guests. than Than the. the other workers in the ship. Okay, So it depends, okay. Because other workers have bigger salaries, but they don't have gratuity. They don't have different category here. in the Okay. ship. Oh, okay. Yeah. Clemente, if you have to tell me, what is the thing that you like the most about living in the cruise, and what is the thing that you like the least? Like you could change if you want. Oh, well. in What the you ship like the is- most? What like the most in the ships is like maybe seeing a different place in the world for free. Exactly. They say see the world free. So that's the only thing. No need to pay tickets and everything. Also, Fair your and- rooms and food is included, right? For Food work. is very good in the ship. So, Okay. Yeah, fruits, meat and fish and everything. We have like international food here. Exactly. It's different nationalities, Yeah. different country, Yeah. all over the world. So we have enough food. And one thing that you don't like, or you could change, or you will change if you could. Well, the only thing is you're far from your family. Yeah. You only contact them with Wi-Fi and Yeah. call home or via like WhatsApp. That's it. But the rest, It's good. so far, is good. Yeah. Well, I hope your next vacation to go home comes soon and spend Oh. some great time with your family. Actually, I just came here a month ago. So I'm leaving next month. You have 4 months, Yeah, 4 months more. to go.
Okay. 4 months to go. But anyway, From which part in the Philippines you are? I live in Bohol. Oh, amazing. Region 7. Yes, yes, yes. Most beautiful place in the Philippines. I went to Bohol in 2017. Chocolate Yeah, hills. like to the terraces. yeah. So beautiful. Yeah. Thank you for the interview, You're Clemente. welcome. Yeah. Qué belleza. Siento que es complicado sacarles la información del dinero, pero a la vez no vamos a obligarlos a decirnos cuánto ganan. El año pasado nosotros estuvimos en otro barco y un argentino nos dio pues todo el recorrido y nos contó como montos aproximados, pero siento que también, y eso pasa mucho en los cruceros y especialmente con los latinos que vienen a trabajar a estos lugares, es porque obviamente necesitan el dinero para ayudar a sus familias. Y a veces como que revelando el monto total de lo que ganan, quizás las familias puedan decir, ah, mira, yo sé que tú ganas esto. Si es que llegasen a ver el video, que puede ser que no pase, pero quizás se cuidan de que eso pase. Obviamente con Clemente no, porque es en inglés, ¿sabes? Es muy complicado que su familia vaya a ver este video. Pero sí siento que pasa con algunas personas que les cuesta como, o les es tabú revelar la cantidad de dinero que ganan, y es precisamente, o esa puede ser una de las tantas razones por lo que hacen, también quizás por seguridad, porque les da pues miedo de que los vean de su país, o qué sé yo. Pero vamos a seguir entrevistando a personas que quieran respondernos estas preguntas y ver si nos cuentan cuánto dinero se gana y cómo es la vida en un crucero. Ahora nos vinimos a uno de los tantos bares que tiene este crucero y estamos con Hendra. Hendra, where you from? I'm from Indonesia. And how did you end up working in a cruise? Yes. Yeah, I used to work in a hotel in Indonesia. Okay. Which part? Bali? No. Bali. Yes, Ah, I'm from amazing. Bali. I used to work for 3 years in the hotel Okay. in Indonesia. And then I have a lot of friends who came from other countries Of course. because Indonesia is very close to Australia. Okay. And then they told me, why you don't try to work on the cruise ship? I have no idea about the cruise ship that time. And then I tried to find in the internet how it's work. Yeah. And then it's look fun. Yeah. And then luckily I have one of my sister friend who used to work on the cruise ship. They told me about everything, how it's work. You can travel the world for free. Yes, yes. And get paid. And then I applied for the job on the cruise ship. How was the application? It took like 5 months before you enter the ship. Okay. Yeah, we did like 3-time interview. And then when you get all the process, they tell us, oh, you passed the interview, and then we need to arrange our document like visa, passport, safety training, and everything. Yeah, overall took like 5 months to set everything ready. And how long you have been working already in cruises? I've been working start on 2022, Okay. about more than 3 years. Yeah. For how long time you spend on the cruise ship? and then go back? Yeah. Yes, most of us we spend 7 months on the ship. Oh, 7 months. Yes, and then 2 month vacation. It depends. Sometimes they give us 2 or 3 months vacation. Depend how they need us. Okay. Okay. And you usually go back for your vacations to Yes, Indonesia? we have to go home. We're not allowed. We don't have visa to stay in any other countries. We have to go home. Oh, okay, Yes, okay, okay. Our visa is different than tourist visa. We are not holding tourist visa. We're holding like worker visa. Worker so visa. When we finish with our contract, we have to go home. Yeah. Hendra, I know that you're working on the bar, also similar to the other guy that we interviewed, working on the rooms. Most of your income comes from the tips, right? Yes. But how much could be a base, like a salary base that the cruise offers you? For the income, this is confidential. Oh, okay. Yeah. Can you tell me like approximately or something like that? But if you compare then home, it's a lot different. Yeah. It's better. good. It's better of course, in the it's cruise better. than in the Yeah, Indonesia it's hotel. better, yeah. It's better. So you're happy. We're happy. Yeah, we're happy with it. How many countries have you visited already with the cruise? I visited for 3 years, more than 10 countries. Oh, if I have to ask you, what is the thing that you like the most about working on the cruise? And also, what is the thing that you don't like or you could change if you could? Okay, the most thing I like, I can see different
people, different places, Yeah. different countries. I try all different food, you know, from every countries. The bad thing is only you have to stay away from your family for 7 months. Yeah. Yes, that's the only bad thing. You have wife and I kids? have kids and wife. Thank you, Hendra. No problem, my friend. Acá estamos con Pablo desde el pulgarcito de América. Sí. ¿Sí o no? El Salvador. Sí, Así es. Orgullosamente. No, muy bonito país, de verdad. Tuvimos la oportunidad de ir 2 veces el año pasado y fue espectacular. Pablo, preguntándote un poquito acerca de el trabajo y la vida en un crucero, ¿cómo me describirías trabajar en un crucero de Royal Caribbean? Pues te voy a decir que en general trabajar en barco significa venirte a trabajar 7 días a la semana, probablemente 30 días al mes y tener espacios libres, por lo menos en mi rol, una vez cada 15 días, 12 horas trabajadas y 12 horas de horario, 10 horas trabajadas y 12 horas de descanso, ¿verdad? 14 horas en total de descanso al día. Yo estoy del departamento de housekeeping y entonces este es nuestro horario, nos tornamos 12 en el día, 12 en la noche. Eso sería desde mi departamento. Nosotros tenemos actividades semanales, fiestas, digamos, donde tenemos bebidas gratis. También el buffet, nosotros tenemos nuestro propio buffet, nuestras propias áreas de entretenimiento, nuestros propios, ¿qué te puedo decir? Ping pong, videojuegos, juegos de mesa. Entonces no necesitamos venir a las áreas de los clientes, digamos, de los huéspedes. Pero déjame ver si me quedó claro. Cada 15 días tienes medio día libre. Así es, desde el departamento de housekeeping. O sea, al mes tienes prácticamente un día libre, pero no completo, sino picado en 2. Sí, así es. Wow, Sí. eso debe ser duro, ¿no? Tenemos un límite de 300 horas mensuales, que si vos haces la cuenta, cada 30 días trabajas 10 horas. 10 horas al Sí, día. no se puede trabajar más de eso. Ok. Ok, y por eso mismo tenemos estas 6 horas y 6 horas libres cada 15 días. Y estas 300 horas me dices que es el máximo. ¿Y cuánto es el mínimo? Pues no hay mínimo. Ahí depende de la posición. Como te digo, desde el departamento de housekeeping yo tengo también, para darte un criterio, tengo un contrato de 8 meses. Ok. Y 2 meses entre contratos de descanso. Yo subí en un barco más grande en junio 22 de este año y me pasaron a este barco en octubre 22, por darte una idea. Entonces son 4 meses, barco grande, y me pasaron a este barco por el idioma. Ok. Normalmente ok. haces un contrato completo en un solo barco. Ok, ok, ok. ¿Qué más te puedo contar? ¿Y esta es tu primera vez trabajando en crucero? Este es mi segundo barco. Mi primer barco fue Explorer. Ok. Fue en el Mediterráneo y después hicimos el transatlántico para Miami y después nos quedamos en la temporada caribeña. Entonces ahorita estamos en este barco en la temporada caribeña y después vamos a hacer la temporada de Alaska, empezando en abril. ¿Y cómo fue la aplicación para entrar en un barco? Por si acaso alguien que está viendo este video le Claro. gustaría pues trabajar Pues te puedo decir de que las personas, depende de cada país. En mi país, el Ministerio del Exterior fue el que llevó el contrato de Royal Caribbean. Entonces ellos hicieron la convocatoria en las redes sociales. Yo llegué, me preguntaron si yo estaba dispuesto a invertir mi dinero en los exámenes médicos, la visa y un par de certificaciones que necesitas antes de subirte a un barco. ¿Qué fue más o menos? Sería entre 500 a 600 dólares. Ok. Royal Caribbean te paga tu visa y entonces de tu cuenta corren alrededor de unos 350 dólares. Ok. Depende de los exámenes médicos. Exacto. Si necesitas más exámenes, más chequeos, entonces se te incrementa. ¿Pero eso es una vez que te aprueban o es una apuesta a ciegas? Sí, fíjate que el proceso es, primero tú metes tu currículum, después te hacen la entrevista, ya sea presencial o en línea, ¿sí? Después de eso, ya te mandan tu LOI y lo primero que tenés que aplicar, LOI es el Letter of Employment, es Exacto. la carta de Aceptación. de exacto. aceptación, sí. Entonces, tú pasas por el proceso de la visa, que es el primer requisito, después los exámenes médicos y después la certificación, que es lo Ok, último. ok. Y ya una vez ya tenés todo,
mandas toda la documentación, ellos ya te dicen, bueno, estás listo, y tú ya tenés tus tickets que corren por parte de la compañía. De ahí cuando tú llegas al lugar donde ellos te esperan, tenés tu hotel con tus comidas y prácticamente desde que saliste de tu casa ya ellos están cubriendo todos tus gastos. O sea, entonces puede decir que el dinero que tú ganas prácticamente es para tu bolsillo y bueno, tienes que pagar impuestos en tu país. No. Ah, no, tampoco. Depende de ti, pues. Exacto, o sea, exacto. Tú lo declaras o tú no lo declaras. Oh, claro, obvio. Porque, Obvio. Porque también si no pasas 6 meses en tu país no tienes por qué declarar impuestos. Claro. En muchos países aplica así. Sí, ahí Ok. depende de la legislación de cada país. De cada país, exactamente. Exacto, sí, entonces tú recibís tu dinero completamente líquido y tú decidís, bueno, muchos lo ocupan para salir cada puerto, ¿verdad? Exacto. Entonces tenemos ese beneficio de que podemos salir cada puerto que queremos. Ok. Yo, como te dije, tengo 2 horas libres al día en las que yo puedo decidir salir del puerto o simplemente quedarme descansando. Claro. ¿Y qué países has visitado en este tiempo? ¿O te has bajado, pues? Bueno, te puedo decir de que en el primer contrato contamos que eran 25 países, la mayoría creo que fueron 8 en Europa, Estados Unidos y después alrededor de unos 15 a 17 en el Caribe. Ok. Islas diferentes, puntos diferentes de cada país. Y ahorita en el Oasis hice alrededor de 10 países y ahorita estamos haciendo las ABC Islands, que son Aruba, Bonaire, Curazao, Cartagena y Panamá. Entonces tenemos los 2 puertos, digamos que son los 2 puertos casas, que son Panamá y Cartagena, donde se sube gente y se baja gente. Ok. ¿Y en todos estos países que has visitado, te has bajado en todos o en algunos sí y en otros no? O sea, conocerlos, pues, en ese tiempo, poco Pues, tiempo que tienes. Sí, la verdad es que sí me bajé en todos. El único, o sea, sí hay lugares en los que no he logrado explorar, como por ejemplo no he ido al canal de Panamá aún. Sin embargo, cuando yo ya me mueva al turno de la noche, definitivamente voy a aprovechar mi oportunidad. Y bueno, esa es otra ventaja que tenemos nosotros, que las excursiones que para ustedes son cobradas, nosotros podemos ir como observadores. Ok. Entonces podemos ser parte de la excursión completamente gratis. Eso es otro beneficio entonces de trabajar con Royal Caribbean. Sí, definitivamente si vos estás en la noche o si tenés un puesto laboral donde tenés tiempo libre para meterte a una excursión, tú llenas un formulario o hablas con el departamento de excursiones y ellos ponen tu nombre, te hacen tu ticket y tú vas y disfrutas con las demás personas. Y me imagino que además de comidas, estadías, estas excursiones también Royal Caribbean les da seguro médico en caso de cualquier eventualidad Sí, en el barco. Y qué bueno que lo mencionas. De hecho, yo sí tuve que pasar por una cirugía el año pasado y desde el momento en el que salí hasta el momento en el que ya me dieron de alta, todo eso Royal Caribbean me dio un porcentaje de mi salario y cubrieron todos los gastos, incluso gastos de transporte, si yo necesitara. Entonces, sí son muy responsables en eso. No sé si es así con todas las empresas de cruceros, pero definitivamente eso es algo que todos los empleados agradecemos. Pablo, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en un barco o en un crucero en general? Definitivamente la exposición a otras culturas es algo que te abre la mente, ¿verdad? La exposición a otras realidades, viajar definitivamente, y creo que podría decir de que también hay mucha oportunidad laboral. Yo justamente estoy yendo por un proceso en el que recién ayer tuve una entrevista y la pasé, tengo que pasar por otros filtros, pero sí hay mucha oportunidad. Ya De crecer dentro del barco. De crecer dentro de la compañía y desarrollarte. Ellos te desarrollan. No necesariamente tenés que haber pasado por la universidad para tú poder pertenecer al staff, administración o el departamento de finanzas. Entonces, sí hay mucha oportunidad. Entonces, tú empezás con un salario, pero ya después de tu primer contrato nomás lo cumpliste y ya entraste a tu segundo contrato, empezás a aplicar a lo que sea y depende de tus talentos y lo que tú puedas hacer, sos elegible. Qué cool. Y Pablo, ¿algo que no te guste o algo que cambiarías si pudieras del trabajo o de la vida en el crucero? Yo creo que los contratos se pueden hacer más cortos. No es necesario hacer un contrato de 8 meses. Después de 6 meses, creo que todos estamos un poco ya cansados, extrañamos la casa y creo que eso sí es algo que
se podría regular a nivel de industria o que se podría mejorar como beneficio para los empleados. Pero ¿crees que es así para todo el mundo? Porque nosotros entrevistamos también al housekeeping de nuestra habitación Ok. y nos dijo que él tiene un contrato de 5 meses 5 y 3 meses. semanas. Sí, él está como en el top de la carrera de housekeeping. Ok. Primero se empieza en las áreas públicas, después tú empiezas a ser como auxiliar de las cabinas y después tú sos el cabinero. Ok. Entonces así también es la remuneración. Ellos Ok. están en el límite y de hecho ellos ganan más que sus supervisores. Claro. Entonces, que sus supervisores. Sí, los Claro. supervisores, digamos, ganan 2.5 y ellos ganan 5,000 para arriba. Wow. Sí. Wow. Y depende de la temporada, depende del público, pueden llegar hasta más. Si el barco es tan grande y tienen suites, entonces Claro. los tips. todo Claro, eso. claro, porque ellos ganan mucho, obviamente, por las propinas que les dejamos los huéspedes Así por la es. limpieza de toda la semana, pues. Así es también el departamento de restaurante. Claro. Los del restaurante empiezan como restaurant attendant, pasan a waiter assistant o assistant waiter y después pasan a waiter. En el bar empezás como bar utility, vas a ser bar server y después bartender. Entonces, y todos ellos ganan más que sus líderes, sus supervisores, los que están en el top. Pablo, yo estuve buscando en internet y encontré que el salario base de Royal Caribbean era como $1,200 al mes. Pero tú que bueno, tienes experiencia, Sí. ¿cuánto puede ser así como lo mínimo que una persona, mira, quiero ir a trabajar para Royal Caribbean sabiendo que al final prácticamente todo el dinero es neto, Claro. pudiese ganar? Fíjate que creo, depende de las exigencias, porque hay gente que trabaja en el departamento de mantenimiento y no tiene interacción con los clientes. Entonces, el idioma, el requisito principal es el inglés. Claro. Sin embargo, creo que el dominio del idioma es menor, depende de tu... La exigencia del dominio del inglés depende de tu rol. Entonces, una persona de mantenimiento creo que puede empezar ganando $700, $800. Igual una persona que lava platos, ¿Sí? puede empezar ganando alrededor de eso. Mensual. Mensual, sí. Ok. En housekeeping empezamos como alrededor de $1,000. Ok. Más tips, más todo lo que te puedas imaginar que uno puede hacer adicional. Y pues más o menos creo que sí se podría decir que andas haciendo 1,200 desde mi rol. Ok. ¿Y Para arriba. cuánto sería un salario que puede aspirar una persona quizás después de 2, 3 años escalando posiciones, quizás en el housekeeping, sin Claro. contar tips? O sea, Claro, porque claro. los tips, bueno, son variables, Claro. pero... Podría decir yo que O jefe de camarero en restaurantes, qué sé yo. sí, creo yo que un supervisor hace 2.5, un manager hace alrededor de 3,900, 4,000 y así se va creciendo. Pero definitivamente las personas que no aspiran a los puestos de liderazgo, a los puestos administrativos, Claro. pueden aspirar a 6,000, 8,000, $10,000, sí. Wow. Realmente en el bar es como donde la gente más aspira a llegar y esa gente sí hace mucho dinero. Los bartenders, claro, Los es que... bartenders. Sí, la gente viene a que tú le sirvas, le haces un poco de conversación, te dejan tu tip Sí. y pues creo que en general sí andan haciendo como 8,000. Al mes. Sí, tienen un contrato de 5 meses, 6 meses, entonces se pueden llevar 50,000. fácil. Wow. Sí. Wow. Y 2 veces al año, imagínate. Entonces, Claro. Y no pagas nada. Entonces sí, o sea, llegar a ese nivel creo que es muy fácil quedarte aquí 20, 30 años haciendo eso. Sí, de hecho recién conocimos a un señor que tenía 14 años y trabajaba en el área de restaurante, así que me Sí. imagino que quizás por ahí deben ir Sí, los números. Sí, yo de hecho estoy aplicando al lado administrativo y pues quizás los salarios no sean así de exorbitantes, pero los beneficios son muy buenos. Puedes Claro. traer a tu familia, se pueden quedar contigo en tu contrato. Entonces hay muchos beneficios que te hacen querer quedarte. Entonces creo que al final ellos consideran como ellos están invirtiendo en la gente para que la gente siempre se quede. Claro. No, y digamos que cada puesto quizás en el área administrativa tampoco el trabajo es tan duro como Claro. en el área de atención al cliente, Así que es, definitivamente. siempre es bueno hasta que te toque un mal cliente. Claro. Y Pablo, ¿tienes familia? O sea, esposa, hijos. Yo tengo un hijo
y tengo pues a mi mamá, ¿verdad? Que ellos son con los que mantengo comunicación a diario, se puede decir. Y pues tan pronto como yo pueda traerlos al barco, los traigo ya sea como invitados o ya como beneficio de oficial, lo puedes traer a tu cabina. Bueno, Bueno. muchísimas gracias, Pablo, Gusto. por esta entrevista. Muy Mucho amable. Queremos mucho a tu país y esperamos, mira, que te asciendan y empieces a no solamente traer a tu familia, sino llenar de abundancia esos bolsillos. Buenísimo, muchas gracias. Gracias, Un gusto. Pablo. Ahora estamos con Luis. Miren, esta es la persona que más veces he visto en el gimnasio, literalmente todos los días que vengo. Él está acá entrenando y debo admitir que chismeando un poquito en uno de los días que estaba acá, me di cuenta de que él trabaja como entretenedor. Pero cuéntanos más, Luis, ¿de dónde eres? ¿Qué haces en el crucero? No tengo que decir que limpio el gimnasio, ¿no? Por eso estoy todos los días. No, soy acróbata, soy entertainer de Royal Caribbean. Ya estoy con la compañía hace 25 años. ¡Wow! 26 va a ser en febrero en Royal Caribbean. Y hacemos shows acá en el teatro. Soy argentino, soy de circo, cuarta generación de familia de circo. Me dedico a hacer acrobacia, malabares, show de platos, todo eso. Mi vida, amo el gimnasio. Se Porque nota. Para mi trabajo yo tendría que venir al gimnasio como mucho 1 hora, un día sí, 2 días no, pero todos los días hago mis 3 horitas, 4 horitas ¡Wow! y correr más o menos 8 kilómetros, 10 kilómetros todos los días. Me gusta Wow. así, cuando tomo la cerveza no me siento culpable. Exacto. No, y es que entrenando 4 horas al día me tomaría hasta 5 diarias. Bueno, Luis, dime. estuve escuchando que solamente haces un show por crucero. Exactamente. En los barcos, normalmente en todos los barcos nunca se repiten los shows. Para ustedes que son pasajeros, ustedes si van hoy al teatro, el show de hoy no lo van a ver mañana. Mañana es completamente todas las noches un show diferente. Por eso el show de crucero de 7 días son 7 shows diferentes. Para el pasajero puede ir todos los días al teatro. Claro. Si no dice, otra vez Luis Dalton, Sí, otra sí. vez Luis Dalton. No. Hay una vez está el show, otra vez está el cantante, pues está la production de Royal Caribbean, que son 12 personas. Otra vez está completamente diferente. Hoy hay un show de varieté, hoy hay cantantes, hay un dúo de bailarines y bueno, hoy hay un show de varieté que casi vendría a ser un welcome on board. Wow. Casi un welcome on board, así. Luis, yo quiero preguntarte, ¿cómo me describirías o cómo es la vida para ti en el crucero, ya que pasas prácticamente más tiempo entrenando o en tu camarote que en el trabajo como tal? Porque si solo tienes un show a la semana, ¿qué haces en el resto del tiempo, además del gimnasio? Pues nada, casi todo gimnasia. Para Ok. mí, si no estoy en el gimnasio, estoy jugando al ping-pong. Ok. A mí todo lo que sea sudar me encanta. Después de acá el sauna y la vida del barco la amo. Yo cuando termino acá los contratos, bueno, nuestros contratos son diferentes a casi la mayoría. Todos los artistas tenemos contratos diferentes. Artistas o entertainers tenemos los contratos que no es como por lo menos los camareros o los que hacen la cabina, que mínimo son 6, 8 meses. O Steiner, que son las peluquerías, son 7, 8 meses. Nosotros puede ser 1 semana, 2 semanas. Pero ahora vengo por 2 semanas. Me queda 1 semana y media más y después me voy. Me voy por 10 días, después vuelvo, o voy a otro barco, después vuelvo. O si queremos, pues hacemos 2 meses o podemos hacer 3 meses. Es completamente flexible. Los entertainers. Por eso yo, en mi trabajo, en mi posición, yo amo la vida de barco. Por supuesto. Cuando me voy, que los compañeros me dicen, uy, qué bien, te vas de vacaciones. Le digo, no. En casa tengo que trabajar, tengo que arreglar la piscina, los árboles, esto. Acá no hago nada, acá me levanto, me hacen la cabina, está la comida hecha. En casa no, yo estoy de vacaciones acá. Y aparte, el trabajo que hago no me gusta, lo amo. Es Excelente. diferente. Sí. Y encima me pagan. Exacto. O sea, que para mí no es trabajo, es todo positivo para mí. Luis, ¿qué otra diferencia, además del periodo de los contratos, sientes que hay en tu trabajo a la de otros trabajadores del barco como camareros? O sea, ¿tienen, por ejemplo, ustedes comida diferente o habitaciones diferentes? Nosotros en Entertainment tenemos exactamente la misma cabina que tienen ustedes y la comida exactamente que tienen ustedes. Como el restaurante al 4 o al 5, pues esta noche nos vamos al Chops. ¡Wow! Hasta el Chops y todo. Yo no tengo el Chops. O sea, sí tengo, pero tendría que pagar extra. Bueno, haz acrobacia y por ahí te lo... No, pero sí, tenemos exactamente igual que ustedes, hasta a veces un poquito más. ¡Wow! Completamente nuevo. No tenemos, Entertainment no tenemos ninguna restricción de nada. O sea, cuando llega el barco a puerto, es el primero, si queremos que bajamos y respetando los horarios del barco,
los últimos que venimos, como ustedes, exactamente lo mismo. Estamos en lista de pasajeros, o sea, nosotros estamos en lista de pasajeros. Claro. Pues hay otros que están, los que trabajan están en lista de crew, en la lista de crew, entonces ellos tienen que estar media hora antes, tampoco es mucha restricción. Si el pasajero tiene que estar a las 4 de la tarde, ellos tendrían que estar a las 3:30. Ok, Especialmente para que no se haga ese amontonamiento de gente, crew y pasajero al mismo tiempo. Claro. Entonces, solamente por eso. bueno, Luis, ya me dejaste claro que amas la vida en el barco, pero ¿hay algo que no te guste o algo que cambiarías si pudieras? Cuando se termina el contrato. No cambiaría nada. Nada. Absolutamente. He trabajado en muchas compañías. Te digo que en estas van a ser 26 años. Y hace 26 años que estoy acá, por lo menos por mi posición, mi trabajo, es la mejor compañía que hay. Royal Caribbean. Royal Caribbean, sí. Royal Caribbean. He estado en Princess, he estado en Celebrity, he estado en Costa, en MSC. Por eso estoy hace 26 años. Y por eso me soportan. ¿Cuál es tu ruta favorita? ¿Cuál es la ruta favorita o cuántos países has conocido en estos 26 años? Pues todos. Bueno, todo es imposible, pero los continentes todos. Ok. Continente todo. Hemos hecho temporada de Asia, temporada, Sudamérica, Europa toda, países de Europa, los países nórdicos, Argentina, Chile, Ushuaia, todas las, Uf, qué belleza. todo, Bora Bora, Malaysia. Wow. Bueno, todo. A mí me gusta donde hace calor. Ok. El frío, no, me mandan un contrato para Alaska y eso seguro que no lo haré. Ok. No. Como verás, soy solar. Sí. Tiene un bronceado perfecto. Sí, me gusta mucho, no soporto. Y te digo que me recuerdo en 38 años he pasado solo un invierno. Ok. Que fue el invierno del COVID, que me tuve que quedar en España, en Barcelona. Ok. Pero si no, siempre cuando empieza hago la temporada de Europa, que hace toda la de Europa, y cuando empieza invierno en Europa ya vamos para el Caribe o para Sudamérica o para Australia, depende de dónde toque. Pero normalmente me escapo del invierno, es lo que hago. Luis, ¿tienes alguna anécdota que te haya marcado así en tu vida trabajando en cruceros que recuerdes? Puede ser, no sé, de un barco o con un pasajero o de alguno de tus shows, qué sé yo, algo que se te venga a la mente así. No, es que son tantas veces son anécdotas o a veces son anécdotas. Ok. Pero es que no se me viene como... A veces son tantas que la ves así todas como ni que fueran anécdotas. En barcos, bueno... Una vez también trabajando en Royal Caribbean hace muchos años, yo tengo una mesa que tiene 4 ruedas y hago un show de platos, como 30 platos. Justamente el barco se movía, va a empezar el show y la mesa se hizo de un lado, pasó todo el escenario y terminaron en la otra parte todo roto y lo único plato que tenía para el show. O sea, que me anunciaron, digo, pues no tengo nada que hacer si no tengo plato. No, pero cosas, bueno, son muchas cosas. Un show con pasajeros y... Mira, la verdad no me recuerdo ninguno como que te marque, que son tantas cosas que yo ya la ves casi como un normal y que para mí dice, uy, es una anécdota. Por supuesto. Que a veces que encontramos gente en el medio del mar y si hay que parar el barco para subir gente en el mar que encontramos con botes o algo. Sí. ¿En serio? Sí. Wow. Porque es un clima muy loco. Ajá, exacto. Claro, sí, a veces encontramos, hace años ya encontramos los que venían de Cuba, los barcos, entonces el capitán tiene obligación de no dejar en el mar, se los traía. Embarcamos, los llamamos para Miami o por Lauderdale, donde estábamos. Eso es una obligación del crucero. Que si encuentras gente en el mar. De cualquier barco en el mundo. Ley internacional, no puedes dejar a nadie en ninguna fragua. Es una persona, sea quien sea, le tienes que recoger. Ahora, si viene en un barco, una lancha o algo, o la lancha le enganchan al barco. Exacto. Pero ya es la propiedad del barco es de ellos. Claro. O si la dejan en el mar, el primero que la encuentra es de ellos. Claro. Ya no vas por pelear. No, ese barco se lo pedí, lo deja allá, está mi nombre. No, en el momento que quedó en el medio del mar, no es de nadie. Claro. Bueno, de verdad, Luis, ha sido todo un placer conversar contigo, muy, muy interesante y de verdad muy duro haciendo tus entrenamientos diarios, ¿viste? De hecho, el otro día te vi haciendo y dije, bueno, voy a repetir el mismo ejercicio porque si él está así, quisiera yo estar así. Vi que tenías como 53 años, ¿no? Pues te invito a comer. 66. ¡Wow! ¿Pero tú duermes en la nevera o duermes en un camarote? No, yo no tengo camarote, por eso estoy aquí. Duermes en el gimnasio, 66. Luis, te voy a hacer una última pregunta y puedes sentirte en la confianza de responderla o no responderla. ¿Cuánto dinero se puede ganar como un entretenedor de barco? Mira, por lo menos en mi posición, a mí me pagan menos de lo que me merezco.
Está bien, está bien. Está bien, si esa es tu respuesta, Pero está bien. mucho más de lo que piensas. Ok, ok, es que me lo imagino. Bueno, gracias Luis. Un placer. Un placer contigo. Un placer y saludos. Bueno, yo a ya tu voy para el gente. cuarto a cambiarme y venir a acompañarte un rato. Ok, aquí estaremos. Dale, Y si pues. no, nos vemos en el shop. Así es, saludos. Y así, viajeros, hemos llegado al final de este video que estuvo muy interesante. A diferencia del video que hicimos el año pasado entrevistando a un argentino que también super crack, me encantó el recorrido. En este video pudimos entrevistar a personas de diferentes partes del mundo con formas de pensar totalmente diferentes, en posiciones de trabajo totalmente diferentes. Y aunque solo uno me pudo decir cuánto dinero se ganaba, ya ustedes se pueden imaginar el resto, ya que ahí se habló de rango de precios. Y yo sí me imaginaba que un salario base puede estar en los 700, 800 dólares, los cuales honestamente depende del país en donde tú estés, depende del trabajo que tengas ahorita, te pueda servir o no, ya que recuerda que ese dinero es neto para tu bolsillo, no hay gasto de comida o de alquiler. Bueno, el que le mandarás a tu familia, porque prácticamente todos los trabajadores que pudimos entrevistar coincidieron en que gran parte de este trabajo lo hacían por sus familias. Y eso de verdad es de admirar, porque pasar 5, 6 o 7 meses fuera de casa para poder brindarles un mejor futuro, sobre todo a los más pequeños que tienes en tu hogar, honestamente es admirable. Quiero que me dejen en los comentarios si tienen alguna pregunta o qué les pareció este video, y sin duda de nuestros favoritos seguiremos haciendo cómo es la vida, no solamente en un crucero, no solamente en una ciudad, sino en todos los lugares que vayamos, que sintamos que hay historias increíbles por contar. Por acá mismo se las estaremos publicando. No olviden suscribirse si esta es la primera vez que llegan al canal. Y por supuesto ver el resto de videos recorriendo y explorando las bellezas de este planeta. Con este peine de micrófono nos vemos en unos días con un nuevo video.